Buenos días, Iglesia Leeds. Es un placer, es una bendición el podernos reunir una vez más. Ahora desde casa, ¿verdad? Qué bendición también es que podamos hacerlo en familia, podamos hacerlo en casa. Damos gracias a Dios, oramos por este canal de YouTube, que sea de bendición, no solamente para la iglesia local, sino para todo aquel que escuche cada uno de estos temas. Queremos dar continuidad a esta serie, ¿verdad? El mejor refugio. Y queremos iniciar este hermoso tema. Quiero pedirles un favor grandísimo, y es el hecho de que dispongamos toda nuestra atención, nuestro corazón, que nada nos distraiga, que nos enfoquemos a escuchar este tema. Queremos que cumpla el propósito, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros sea edificado, sea bendecido. Queremos comenzar haciendo una oración. ¿Te parece si cerramos un momento nuestros ojos y pon tu mano en tu corazón? Dile al Señor: Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque me permites ver la luz, gracias porque eres bueno, Señor. En este momento dispongo mi mente, dispongo mi corazón, dispongo mi entendimiento. Habla a mi vida, Señor. Y ahí, con la mejor de las actitudes, entrégale todo al Señor. Dile ahí al Señor: te entrego preocupaciones, te entrego, Señor, mis proyectos, mis planes, te entrego todo, Señor. Que nada me robe la paz que tú me has dado. En este momento, Señor, descanso en ti. Te pido, Señor, me ayudes. Te pido, Señor, de tu fortaleza, de tu guianza. Y, Señor, en este momento, habla mi vida, Señor. Gracias te damos. Amén. Muy bien, el día de hoy nos toca un tema que es súper importante. Es la continuidad del tema anterior. Hablábamos pues de que nuestra familia sea verdaderamente un búnker, que nuestra familia sea un lugar seguro, el mejor refugio para nuestra familia. Y hablábamos de algunas cosas que son de relevante importancia. Mencionábamos, por ejemplo, el hecho de que Dios nos da la unidad, y esa nadie te la va a quitar. Pero antes de la unidad hay algo que también Dios ha permitido que esté en nuestras manos, y es la capacidad de ponernos de acuerdo, de lograr acuerdos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que se titula La gran necesidad de lograr acuerdos. La gran necesidad de lograr acuerdos. Y esto nos lleva a que aprendamos a vivir bajo principios bíblicos para que nuestro hogar sea un lugar seguro. Nuestro hogar verdaderamente sea un refugio para cada miembro de la familia, sea un refugio para todos los que a través de la sangre de un lazo consanguíneo, ¿verdad? Dios nos dio la bendición de formar una familia, y que nadie diga: es que el lugar más seguro es con mi amigo, es con mis amigos, con mi amiga, con mi amigo. No, sino que el lugar más seguro siempre sea nuestro hogar. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la gran necesidad de lograr acuerdos, y esto nos va a llevar a que aprendamos a vivir bajo principios bíblicos. Necesitamos que en nuestro hogar se viva bajo principios bíblicos. Y vamos a buscar, por favor, ahí en nuestra Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19, y yo voy a leer la versión de la Biblia en lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual. Mateo 18, 19. Entonces, vamos a buscarlo, y por favor pongan mucha atención. Dice Mateo 18, 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una vez más, además os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, aquí cabe distinguir la palabra se ponen de acuerdo, o las palabras se ponen de acuerdo, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí nos damos cuenta que es Jesús mismo, ¿verdad? Hablándonos, enseñándonos de la importancia de
estar de acuerdo, de lograr acuerdos. De tal manera que si dos personas se ponen de acuerdo y hacen una petición delante de Dios, nuestro Padre Celestial suplirá esa necesidad. El Señor hará, ¿verdad?, conforme a su misericordia, su amor, contestará esa petición, esa oración. ¿Te das cuenta de lo importante que son los acuerdos? ¿Hasta dónde puede llegar un acuerdo que logra mover el reino de los cielos, que logra mover precisamente el accionar de nuestro Padre Celestial? Pero cuando no hay acuerdos, lo único que hay es división, es contienda. Jesús mismo también nos enseñó que una casa dividida no va a permanecer, que una casa que tiene dos visiones, que está dividida, porque eso es lo que a final de cuentas, ¿verdad?, implica la palabra división, es dos visiones. Cuando el Señor nos da una visión a caminar juntos, entonces no puede haber un hogar, ¿verdad?, con dos visiones. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Jesús lo enseñó y lo dijo claramente: una casa dividida no permanece, no prospera, no sigue adelante. Los acuerdos son tan fundamentales. Como decía hace un momento, qué importante es la unidad. Dios ya nos dio la unidad. Y cuando tú logras la unidad, nadie te quita la unidad, porque Dios mismo la cuida, la protege. Pero antes de la unidad, Dios puso en nuestras manos la capacidad de ponernos de acuerdo. Y es ahí donde a veces cuesta trabajo lograr esa unidad, porque no desarrollamos la capacidad de lograr acuerdos entre nosotros. No logramos acuerdos a favor de la familia, ya que estamos hablando de este tema. Antes de los acuerdos también hay algo, y ese algo es la buena comunicación. También vimos en la semana que si no logramos una buena comunicación, entonces el enemigo va a lograr sus propósitos de destruir, sus propósitos de dividir, sus propósitos de lograr un caos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que procura destruir es, ¿qué cosa? La comunicación. Poníamos el ejemplo que cuando dos países están en guerra, lo que procuran atacar es precisamente los medios de comunicación. ¿Para qué? Para producir un caos, para que no sepa cómo responder aquel país, ¿verdad?, que es enemigo del otro. Entonces, ¿qué ocasiona? Que haya, que estén incomunicados, que se genere un caos. Por eso el enemigo, ¿verdad?, cuando quiere producir daño, quiere generar daño en nuestra propia familia, lo hace estorbando la comunicación. Lo hace de cierta manera atacando la comunicación. Por eso, por muy enojado que estés, muy enojada que estés, no estorbes, no canceles la comunicación. La comunicación debe de fluir. Ahora debe de haber una buena comunicación. Tampoco se trata de que, bueno, estoy permitiendo que la comunicación fluya, pero tengo una mala actitud. Me comunico a gritos, me comunico a enojos, me comunico hablando mal, con griterías, con maledicencias, con palabrotas. No. Debe de fluir una buena comunicación. Entonces, para lograr un acuerdo hay algo antes también, y eso es la comunicación. Entonces, hoy vamos a aprender la gran importancia de un acuerdo. La importancia que tienen los acuerdos para que nuestro hogar sea el mejor refugio. Y quiero mencionar este punto número 1, la revelación que la palabra de Dios nos da. La fuente, ¿verdad?, espiritual, la fuente que proviene, emana del corazón de Dios a nuestra vida, está ¿en dónde? Esa revelación está en la palabra de Dios. Cuando escudriñamos verdaderamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos revela sus principios a profundidad. Qué importante es ver lo profundo, no solamente lo de encimita. Por ejemplo, qué bueno que puedes escuchar este tema y puedes escuchar algunos versículos, puedes escuchar el seguimiento de la serie, el seguimiento de los temas,
Pero hay algo más profundo, que cuando tú escudriñas la Escritura, logras comprender a profundidad, por ejemplo, todo lo que implica este tema. O sea, es bueno escucharlo, pero qué bendición cuando lees la Biblia y escudriñas cada versículo. Dios te da una revelación increíble. Dios cambia tu manera de pensar. Por eso debemos de ver a lo profundo. Con frecuencia nuestros ojos físicos solo ven lo básico y no lo profundo. Y es en la profundidad donde las semillas germinan. Nosotros no vemos cuando germinan. Sembramos una semilla, ponemos una semilla en la tierra y no vemos cómo germina hasta que ya va saliendo la plantita, hasta que ya sale el fruto, ¿verdad? Así que es en la profundidad donde las semillas germinan y comienzan a dar frutos. Más allá de lo que nuestros ojos ven, está la raíz. Muchas veces no miramos la raíz, sino que solo nos entretenemos en los frutos. A veces tenemos personas que nos modelan, ¿verdad? Decimos, yo quisiera hacer las cosas como esa persona las hace. Es un modelo, es un ejemplo, pero solamente estamos viendo el fruto, no vemos todo lo que hay detrás de esa persona, lo que esa persona tuvo que pasar, tuvo que aprender, a lo que tuvo que renunciar, la disciplina a la que se tuvo que sujetar. Solamente estamos viendo los frutos. Recuerdo mucho, ¿verdad?, a un deportista, Michael Jordan, que todo el mundo quería ser como él. Y hasta Michael Jordan hizo por ahí un escrito, hizo un video donde él decía, a lo mejor yo soy el culpable porque les he hecho creer que todo es fácil, pero no es nada fácil. Cuando mis compañeros se iban del entrenamiento a sus casas, yo me quedaba 2 horas, 3 horas entrenando más, porque yo quería ser el mejor. A lo mejor yo tuve la culpa porque les hice creer, porque la cámara, la televisión solamente capta lo mejor de cada partido, solo deja ver las mejores escenas, pero hay algo más que eso. Y es la disciplina, y es el entrenamiento, y es el esfuerzo, es la buena voluntad, es el deseo de superarse. Y a veces nos detenemos precisamente en ver lo bueno de una persona, los frutos, a eso me refiero, sin darnos cuenta que hay algo atrás que va a implicar esfuerzo, que va a implicar disciplina, etc. Cuando hablamos de la raíz, estamos hablando de principios. No es la voluntad de Dios la pérdida de principios. Por eso decíamos hace un momento que si queremos que nuestro hogar sea el lugar más seguro, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de caminar bajo principios bíblicos. Si queremos que nuestra familia sea una familia tipo búnker, todos los miembros de la familia debemos de caminar bajo principios bíblicos. Y como acabamos de ver aquí, la raíz, cuando hablamos de ir a la raíz, estamos hablando de principios. Y no es la voluntad del Señor que haya pérdida de principios. La pérdida de un principio puede afectar la ejecución de otros principios. O sea, dejamos de hacer algo, un principio, y eso se lleva entre los pies, afecta lo demás. Hay más principios. La vida está regida por principios. Y la vida económica, por mencionarlo, ¿verdad?, está regida por tantos principios bíblicos. ¿Por qué hablo de la vida económica? Porque ahorita, en este momento, donde se pronostica a nivel mundial grandes recesiones, grandes problemas económicos, dificultades económicas, se requiere que caminemos bajo principios bíblicos en nuestras finanzas, sabiendo administrar, aprendiendo estos principios que habla la Biblia. Quiero decirte que aunque mucha gente, aunque mucha gente no le gusta que hablemos o que se hable, ¿verdad?, en la iglesia acerca de dinero, la Biblia habla en muchos versículos acerca de cómo debemos de comportarnos con el dinero. Habla de un orden en relación al dinero. La Biblia lo dice. Entonces,
El área económica debemos de aplicarle principios, ¿verdad? Principios bíblicos. Y quisiera pasar al punto número 2. Ponga muchísima atención. Punto número 2. Quiero hablar de las consecuencias de un buen acuerdo. Consecuencias de un buen acuerdo. Siempre que se logran buenos acuerdos, esto nos llevará a caminar juntos. Ya les dije hace un momento y lo repito porque necesitamos claridad en el asunto, necesitamos claridad en el tema. Si queremos acuerdos, necesitamos una buena comunicación. Y tenemos que quitar las interferencias de esa buena comunicación. A veces esa interferencia es la mala actitud, el no dedicar tiempo, el dejar las cosas para después, el gritar, el carácter que no te permite escuchar y mucho menos te permite hablar con claridad, solo con ofensas, solo con gritos. Cuidado con esas interferencias. Tenemos que permitir que fluya la comunicación. Necesitamos hablar bien, ser claros. Así que cuando logramos buenos acuerdos, logramos caminar juntos. Y caminar juntos no es otra cosa más que avanzar, seguir adelante, avanzar, avanzar. Y lo dice la Biblia. Por favor, busquemos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3, 3. Y yo voy a leer, la versión Dios habla hoy. Amós 3, 3. Fíjate lo que dice la Escritura. Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. La Reina Valera, ¿verdad? Dice, ¿podrán caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Podrán caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No, si no están de acuerdo no pueden avanzar. Esta versión dice, si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo. Qué importantes son los acuerdos. Qué importante es la comunicación. Comunicarnos bien para lograr acuerdos. Respetando al otro, ¿verdad? Siendo sensibles. No estamos diciendo que seamos místicos, que seamos amargados. No, pero que con alegría hagamos las cosas. Con convicción de que necesitamos comunicarnos bien. Hay personas que en su mente piensan que el otro les va a adivinar lo que están sintiendo. No, jamás te va a adivinar, a menos que tú quieras que el otro sea un adivino, Dios lo guarde. No es un adivino. Si tú no le expresas lo que estás sintiendo, el único que se va a hacer daño eres tú. Debes de aprender a comunicar lo que sientes. Si no, se va a acumular todo y es como la olla express, ¿verdad? Cuando no se sabe usar, termina explotando. No, tienes que expresarlo. No te quedes con las cosas. Si consideras que es necesario expresarlo, entonces hay que hacerlo, si no te haces daño. Entonces, caminarán juntos dos personas, si no están de acuerdo, dice la Biblia. Y si caminan dos juntos, es porque están de acuerdo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando dos naciones logran acuerdos, esos acuerdos los llevan a firmar tratados comerciales, tratados que benefician tanto a una nación y a la otra, tratados financieros, por ejemplo, inversiones, porque lograron un buen acuerdo. Un acuerdo les lleva a firmar tratados comerciales, tratados financieros, tratados de inversión, etcétera, de importación, de exportación. Eso es lo que logra un buen acuerdo. En el ámbito de la fe, debemos ponernos de acuerdo en nuestra manera de vivir, planificar, como lo dice la Escritura, ser sabios. Vamos a leer Efesios 5, 15 al 17. Por favor, búscalo. Efesios 5, 15 al 17. Muy bien. Vamos a dar
unos segundos para que lo encontremos. Efesios 5:15 al 17. Muy bien. Aprovecho, hago un paréntesis. Si te cuesta trabajo encontrar los versículos, es sinónimo de que te hace falta leer más la Biblia. Muy bien. Efesios 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice entonces la palabra que tengamos verdaderamente el cuidado, que andemos con diligencia y no neciamente, sino con sabiduría, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Estos días son malos, no son tan buenos, pero debemos de caminar, ¿verdad? Examinar cómo estamos caminando, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, ¿verdad? Debemos de abrazar la sabiduría que proviene de Dios. Y dice el 17, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y quiero decirte que la voluntad del Señor es que estemos bien. Por eso debemos de caminar, debemos de hacer las cosas con la sabiduría de Dios. Proverbios 21:5. Vamos a leer esta otra cita. Proverbios 21:5. Vamos a buscarlo. Proverbios 21:5. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Pensar bien las cosas, ¿verdad?, nos va a ayudar a tener buenos resultados, a comunicarnos bien, a lograr buenos acuerdos. Pero cuando no se meditan bien las cosas, no se planifican, entonces el resultado es todo lo contrario. Debemos lograr que nuestro hogar sea un lugar seguro para cada miembro de la familia, cuidando cada área, como lo es lo espiritual, como lo es lo emocional, lo económico, como lo es lo físico, la salud, y todo lo que sea necesario para vivir, ¿cómo? Correctamente. Por ejemplo, ponerse de acuerdo para no permitir que el pecado entre a nuestra vida de manera personal o entre a nuestra familia. Esto va a mantener a nuestra familia saludable, porque no solamente los virus enferman, fíjate lo que estoy diciendo, no solo los virus enferman y causan muerte, también el pecado. También el pecado trae enfermedad. También el pecado ocasiona muerte espiritual. También el pecado genera división. Por eso lo primero que debemos de procurar es que nuestra familia sea saludable, poniéndole estorbo, poniéndole un hasta aquí al pecado, porque el pecado produce enfermedad. No solamente nos cuidemos de no contagiarnos de el COVID, ¿verdad? También cuidemos de no contagiarnos de pecar, del pecado. Quiero decirte que es tan fácil contaminarse, es tan fácil, cuando menos se da uno cuenta o se da cuenta la persona o te das cuenta, ya pecaste. Pero dice la palabra, si alguno cometiese pecado, abogado tiene para con Dios, Cristo Jesús. 2. Lograr acuerdos en el área financiera, por ejemplo. Tener un plan de gastos nos llevará a superar tiempos difíciles. Tener claro nuestro ingreso, pero más claro nuestros egresos. Tienes que hacer un plan financiero. ¿Cuánto estás ganando a la semana, a la quincena, al mes? Por un lado, y por el otro, ¿cuánto estoy gastando? ¿En qué estoy gastando? Establecer prioridades. No ser como las personas que tienen dinero, apenas recibieron su pago, su cheque, su salario,
y a los 2 días solo pasa un día y ya no tiene nada en las manos. Esa persona le hace falta sabiduría financiera, le hace falta acuerdos financieros, le hace falta una planeación en el área financiera, una buena administración. Ponernos de acuerdo o ponerse de acuerdo en casa nos hace más responsables, porque ya hay un acuerdo. Nos hace que trabajemos en equipo, nos lleva a trabajar en equipo y logramos planificar mejor. Se logra una planificación mejor, logrando así que nuestro hogar sea el mejor refugio. El área financiera, como les decía hace un momento, es importante en este momento. Es un tiempo difícil. Yo creo en las promesas de Dios, que aunque allá afuera estén situaciones difíciles, Dios nos sostendrá. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustentador, es nuestro escondedero. Dios es nuestro médico. Quiero aprovechar y agradecer a Dios por la unidad en oración y que hemos recibido una excelente noticia de que la familia de nuestra hermana Normita, Rodolfo, nuestro hermano Rodolfo, el Señor los ha sanado. El Señor ha respondido la oración, el Señor les ha fortalecido y gracias a Dios están bien, tanto nuestro hermano Rodolfo y su hija Pau. Damos gracias a Dios. Muy bien. Qué importante es entonces tener un hogar saludable, un hogar bendecido por Dios. Con esto quiero concluir. Este es un tiempo donde Dios nos hace un llamado muy claro. Es un llamado de poner orden en lo que no tiene orden, en lo que vemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, está desordenado. Dios nos hace un llamado el día de hoy. Hay un desorden, tenemos que hacer algo. Es como cuando a veces, no sé si a usted le pase, pero creo que es algo común, cuando la casa está desordenada, cuando hay trastes por todos lados, entramos y decimos, wow, esto no debe de estar así. Y entonces lo primero que hacemos es reordenar todo, ¿verdad? O simple y sencillamente no dejas que se quede todo en desorden. Es un ejemplo un poquito superficial, pero muy práctico. Que todo esté limpio, que todo esté en orden. Dios nos hace un llamado el día de hoy. Es un tiempo especial para poner orden en lo que está desordenado, de comunicarse bien, de lograr buenos acuerdos y vivir sabiamente en unidad. Dios nos hace ese llamado. Dios nos hace esa invitación de lograr buenos acuerdos, de ordenar lo que está mal y todo esto bajo una buena comunicación, bajo buenos acuerdos. Si las cosas no están bien en casa, si detectas que hay algo fuera de orden, quiero invitarte a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, en este momento pongo mi vida delante de ti, pongo a mi familia. Y ahí comienza a hablar con Él. Dile, Señor, logro detectar que hay cosas fuera de orden. Señor, perdóname. Dile ahí al Señor, perdóname. Hoy voluntariamente tomo la decisión de ordenar lo que está desordenado, de ser partícipe, de tener la mejor de las actitudes para lograr buenos acuerdos, para comunicarme correctamente. Y quiero que des un paso más en fe. La semana pasada hablábamos de ese llamado que Dios nos hizo también y nos sigue haciendo, de ponerte a cuentas con los demás. Si es necesario ponerte a cuentas con alguien en la familia, adelante. Dile al Señor, ayúdame a ponerme a cuentas con las personas, con mi familia. Señor,
que mi hogar sea un hogar saludable, un hogar ordenado. Señor, si tengo desorden en el área financiera, estoy gastando, Señor, estoy gastando más de lo que gano, estoy gastando de una manera incontrolada. Ayúdame, Señor, te necesito. Ayúdame a planificar correctamente, a vivir sabiamente como dice tu palabra, porque los días son malos. Gracias, Señor, confiamos en ti, todo lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gracias, iglesia, es una bendición el compartir la palabra y queremos invitarte a que no te pierdas ninguno de los temas entre semana, martes y jueves 7 de la noche. Bendiciones, un abrazo. No se olviden, estamos orando del 7 a 8 de la mañana. Si tienes alguna petición, mándanos un WhatsApp, mándanos una llamada, regálanos una llamada, haznos saber por qué también o en acuerdo debemos de orar. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, a ninguno nos ha dejado sin comer, Él es quien provee todas las cosas. Damos gracias porque Él nos sostiene a pesar de los tiempos que se están viviendo. Por eso es importante también no olvidarnos de diezmar al Señor, de ofrendar, de dar nuestras promesas, de dar ofrendas generosas. Dice Malaquías 3:10, quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: traigan íntegro el diezmo. ¿Qué dice aquí? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. No te olvides de darle al Señor. Mucha gente le dice: Señor, gracias, gracias porque no me has dejado sin comer, gracias porque me das, porque no me hace falta, pero no diezman. Es bonito recibir, pero es más bonito dar, lo enseñó el Señor Jesús. Es mejor dar que recibir, porque cuando tú das, estás en esa posición de bendición. Por eso, no solamente digas: gracias, Señor, porque no me hace falta nada. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Mucha gente hasta dice eso. Sí, qué bueno que le reconozcas, pero no te quedes con el diezmo. Dice la Escritura: traigan íntegro el diezmo. Diezmemos de corazón. ¿Eres bendecido? Dios te dio en esta semana, en esta quincena. Tienes un trabajo, tienes una fuente de ingreso. Dice la Escritura también que Dios da la sabiduría para hacer riqueza. No es solamente que se te ocurrió o que eres muy inteligente. No, Dios lo permitió. Y Dios te dio la sabiduría para ello. Así que démosle al Señor. Una vez más, no es de lo que no tenemos, sino de lo que Dios nos da. No hagamos como que no escuchamos, como que no lo entendemos. Démosle a Dios de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacen un compromiso? Así como oramos hace un momento: Señor, hago un compromiso de ordenar lo desordenado. Bueno, ¿cuántos hacemos un compromiso para no dejar de darle al Señor? Muy bien. Recuerden, tenemos un número de cuenta, pueden solicitarla, pueden decirme: pastor, necesito el número de cuenta para hacer una transferencia, un depósito. Alguien dice: pastor, yo no tengo la vía, la manera de hacerlo llegar a través de una transferencia. Díganos y nosotros nos acercamos. Necesitamos precisamente en ese apoyo, ¿verdad? También continuar avanzando, creciendo, ¿verdad? En la obra del Señor. Y para eso son los diezmos, las ofrendas, las promesas que hacemos al Señor. Y bueno, si necesitas que nos acerquemos, nos acercamos. Aquellos que están cerca de su líder, que pueden ver a su líder, también nos lo pueden hacer llegar a través del líder.
No te quedes sin darle a Dios. Que no pase un día más, una semana más, sin que omitas darle al Señor. Dios es tan bueno. Te aseguro que, como dice aquí Malaquías 3:10, Él abre las compuertas del cielo y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y todo tipo de bendición, no solamente la económica. Dios guarda tu salud, Dios guarda tu trabajo, Dios guarda tu salir, tu entrar. No hay pérdidas, aún Dios te guarda del ladrón, te lo aseguro. Dale al Señor lo que le corresponde a Él. Muchas gracias, les amamos, bendiciones.